Niebla sobrenatural en la carretera El Espinal-Juchitán. Yo soy chofer de tráiler desde hace más de 15 años. He cruzado media república con todo tipo de cargas: varilla, maíz, pacas de cartón, hasta equipo para las turbinas de la ventosa. Pocas cosas me sorprenden ya en la carretera, pero lo que viví entre El Espinal y Juchitán me cambió la manera de manejar en el istmo. Cada que paso por ahí, bajo el volumen del estéreo y me quedo callado. No por respeto a los vivos, sino por lo otro. Esa noche venía de Coatzacoalcos, con el tanque lleno y un remolque cargado de tarimas. El aire estaba pegajoso, con ese olor a mar y a tierra caliente que se mete por las ventanas aunque las cierres. A lo lejos se veían las torres eólicas, silenciosas, como cruces gigantes marcando el horizonte. Pensé que no me tocaría viento fuerte. El anemómetro del tablero marcaba lo normal para la zona. Me relajé. En El Espinal compré un café y 2 conchas en un puesto iluminado con focos amarillos. La señora me dijo: ¿Va pa' Juchitán, joven? No se tarde, que hoy no es buena noche. Lo dijo en tono de broma, como quien suelta un comentario para que el cliente se ría y deje propina. Yo sonreí. Ahorita llego, doñita. Le dejé unas monedas y seguí. Pasando el crucero, la carretera se puso recta, lisa, con ese asfalto negro que refleja los faros como si fuera agua. El cielo no tenía luna. A un lado, las sombras de los mezquites parecían gente sentada. Lo típico, ojos cansados buscando figuras donde no hay nada. Puse las manos firmes en el volante. Ajusté los espejos. A esa hora casi no circula nadie. Uno que otro autobús foráneo, 2 tortón, una patrulla que apareció y luego se quedó atrás. Todo normal. Hasta que vi la neblina. No era la bruma baja que a veces se forma en los canales. Esta nació de golpe, como cuando se abre una puerta y sale el frío de un cuarto climatizado. En menos de 10 segundos, la visibilidad se fue al suelo. Mis faros toparon con una pared blanquecina. Quité las altas, bajé la velocidad, prendí las intermitentes. Sentí cómo, dentro de la cabina, el aire cambió. Se me enfriaron los brazos. El parabrisas no se empañó. Lo raro fue que el cristal sudaba hacia afuera, como si la humedad se pegara desde el otro lado. Limpia parabrisas a velocidad rápida. Chas, 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 chas. Todo lo demás se apagó. Grillos, motores lejanos, incluso el zumbido de las hélices. Silencio raro, pesado. Yo sabía que esa recta no tiene curvas peligrosas, que es de las más nobles del trayecto. Pero el cuerpo me pedía pisar el freno con cariño, casi con respeto. Avancé unos metros a 20, tal vez 30 por hora. Las líneas blancas de la orilla aparecían y se iban como si alguien las arrancara del piso. Respiré hondo. El café ya estaba tibio. Le di un trago y sentí que bajaba como piedra. No escuché nada más que mis propios latidos. Se me ocurrió prender la radio para tener compañía, aunque fuera reggaetón mal sintonizado. Giré la perilla. Pura estática. Cambié de estación. Nada. Puro chisporroteo. Apagué. Traté de hablar en voz alta, nomás para no sentirme solo. Tranquilo, compadre. Es neblina y ya. Mi voz sonó chiquita en la cabina, como si el sonido no se animara a llenar el espacio. Entonces me dio por ver los retrovisores. A la izquierda, la neblina estaba lisa, pareja. A la derecha, en el espejo, vi algo que me tensó la nuca. Parecía que alguien caminaba junto al remolque, a mi paso. No vi silueta clara. Era más bien un bulto oscuro, apenas una sombra más espesa que la misma neblina. Parpadeé fuerte, volví a mirar. El bulto seguía ahí, a la altura de las 2 últimas llantas del lado derecho, como si me escoltara. Me incliné hacia el volante para ver mejor. La neblina se movía con cierta lógica, se abría y se cerraba, pero esa parte no. Esa parte sostenía su forma, pegadita a mí, como si supiera que la estaba mirando. No había arcén amplio para detenerme, y si me paraba ahí, sin visibilidad, era receta segura para que otro camión me diera alcance.
Opté por seguir despacio y atento, con las manos heladas en el volante. Cada tanto el bulto desaparecía y yo aprovechaba para convencerme de que eran nervios. Pero volvía, y cuando volvía, sentía un hormigueo en los dedos, como si el volante tuviera corriente. Me froté las manos. Es estática, es el clima, cálmate. En eso apareció un tope que yo no recordaba. Lo vi muy tarde, una rayita pálida en el piso. Frené lo justo para no brincar. El remolque se quejó con un crujido largo. El bulto del espejo se pegó más. No tenía lógica que hubiera tope en plena recta, en medio de la nada. Pasé el primero, y vino otro, y luego otro. 3 seguidos. Ninguno tenía señalamientos. Me entró una rabia tonta. ¿Quién pone topes aquí? Y a la vez, un miedo tranquilo, frío, como cuando el doctor te dice que el estudio no salió bien y aún no entiendes las consecuencias. Pensé en echar el guiño hacia la orilla para bajar todavía más. El suelo vibraba distinto, más hueco, como si debajo, en vez de tierra, hubiera agua. Bajé la ventana unos centímetros. El aire entró helado, con un aroma raro, una mezcla de sal y lodo viejo, un olor a cuarto cerrado, a ropa guardada en bolsas durante años. Y con el aire, algo más. Me pareció oír varios pasos, suaves, parejos, como descalzos, sobre grava mojada. No era el roce del viento, eran pasos, iban a mi ritmo. No quise sacar la cabeza, me quedé pegado al asiento, sin parpadear. Los pasos cesaron cuando reduje la velocidad a menos de 20. Si aceleraba poquito, volvían. Si aflojaba, se callaban. Me di cuenta de que me estaban marcando el paso, y esa idea me dejó la boca seca. Busqué una referencia, cualquier cosa, un señalamiento verde, 1 kilómetro, un puente, nada. La neblina se había tragado el mundo y me había dejado en un corredor de 2 metros de ancho con mis faros al frente y la sombra al lado. El reloj marcaba las 2 y tantos. Las manos me sudaban. Apreté la dentadura hasta que me dolió la mandíbula. Empecé a rezar bajito. No una oración formal, sino esas palabras sueltas que uno le dice a lo desconocido. Déjenme pasar, yo voy de paso, no me meto con nadie. Entonces vi las luces. Primero pensé que era un carro en sentido contrario con las luces bajas, perdido como yo. 2 puntos amarillos quietos entre la niebla. Les eché las altas para que me viera. Los puntos no se movieron. Me acerqué despacio. Eran altos, más altos que la altura de un cofre, y estaban a la orilla derecha, muy pegados a donde debería ir la banqueta, si es que esa carretera tuviera banqueta. Los puntos parpadearon. No fue un blink normal. Fue como cuando a un animal se le refleja la luz en los ojos. Se apagaron y encendieron con un brillo húmedo. Me le pegué demasiado. Instinto puro me hizo jalar el volante a la izquierda. El tráiler se ladeó y sentí como la carga se desplazaba un poco. Mi pie buscó el freno y lo tocó apenas, como si ponerlo firme pudiera romper algo más que el equilibrio del camión. Pasé junto a los puntos y volví a verlos por el retrovisor. Se giraron, como si una cabeza enorme me siguiera con la mirada. No hablo de una vaca, no hablo de un perro, era otra cosa. Algo que no quería cruzar la carretera, algo que quería que yo la rodeara. Entonces llegó la parte más fea. El bulto que me acompañaba por la derecha se hizo grande, se despegó del remolque y se me vino encima. No chocó, no golpeó, simplemente invadió el carril, se subió al cofre como una sombra líquida y tapó por completo los faros. Fue un segundo, tal vez 2. Oscuridad total. En ese respiro sentí un frío por dentro, como si me vaciaran un cubetazo de agua por la espalda. El olor a ropa guardada se hizo más fuerte. Oí algo muy bajo, un murmullo que no tenía palabras, más bien un ronroneo triste, cansado. Y con ese sonido, una sensación de carretera vieja, de camino distinto bajo las llantas. Como si por un instante yo no estuviera en la 190, sino sobre piedras lisas,
gastadas por pasos que ya no existen. El tráiler vibró como en empedrado antiguo. Un golpe seco, metálico, sonó detrás, como si alguien hubiera tocado con los nudillos la puerta del remolque. Di un salto en el asiento. El bulto se deslizó otra vez hacia la derecha y la luz volvió. No quise pensar, no quise ponerle lógica. Me concentré en avanzar derecho, en sentir el centro del carril con los hombros, en respirar sin que se notara que estaba casi temblando. Si alguien me hubiera visto entonces, diría que yo manejaba como en examen de manejo, derechito, tieso, sin mover el cuello. A los metros, la neblina cambió. No desapareció, cambió. Se volvió más alta, como velos colgando, y dejó un hueco de aire frío a ras de piso. Ahí vi, por primera vez en casi media hora, un letrero verde. Juchitán 7. La cifra me hizo sonreír sin querer. 7 kilómetros. 7. Lo repetí, como si fuese un conjuro. No sé si fue el letrero o el simple paso del tiempo, pero los pasos junto al tráiler se fueron. Quedó un silencio seco, normal, como cuando te quitas los tapones de los oídos. La radio, sin que yo la tocara, agarró una estación donde cantaban una ranchera vieja. Fue tan absurdo que me dio risa nerviosa. Aceleré apenas. La neblina se fue adelgazando, como humo que se rinde. La carretera recuperó su color, su textura. Ver las marcas amarillas me dio ganas de llorar. Entré a Juchitán con las intermitentes todavía puestas. Me estacioné cerca de una gasolinera, al lado de otro tráiler que venía de Salina Cruz. Apagué el motor, bajé, encendí un cigarro, aunque ya no fumo. El primer jalón me supo a óxido, a filtro viejo. Un muchacho que cuidaba coches se me acercó. ¿Todo bien, jefe? Asentí con la cabeza. Sí, todo bien. Me escuché y supe que mentía. El corazón todavía me hacía toques en el pecho. Le pregunté algo absurdo, por romper el hielo. ¿Aquí cae mucha neblina? El chavo ladeó la cabeza. Pues a veces, pero la de hoy viene del otro lado, dicen. ¿De cuál otro lado? El muchacho sonrió sin mirarme, como mirando más allá de mí. Del lado que no se mira, jefe. Se fue sin esperar propina. Dormí mal esa madrugada. Soñé con topes en lugares imposibles, con ojos altos mirando desde la orilla, con pasos que marcan el ritmo. Al despertar, seguí rumbo a Tehuantepec. Cansado, con esa resaca rara que dejan los sustos grandes. Ya de día, pregunté a otros choferes en una fonda si habían visto la neblina. Varios dijeron que sí, que la noche se puso como de harina. Uno, de bigote canoso, me contó que su papá le decía de niño que ese tramo antes pasaba por humedales y veredas antiguas, que ahí la tierra se acuerda de la gente. No supe si lo decía en serio o para acompañar el café. Días después, volví a cruzar. Lo hice con sol, con viento normal, con el mismo cargamento de siempre. Nada. Pura carretera tranquila. Turbinas dando vueltas, gallinas corriendo entre los pastizales, señoras en bici. Uno se siente tonto al recordar que tuvo miedo. Pero la noche llega, y con la noche se abren cosas. Desde entonces, cuando me toca ese tramo, me preparo distinto. Reduzco antes, prendo las luces con tiempo, guardo el teléfono en la guantera y me digo a mí mismo que el camino no es solo asfalto y líneas pintadas, que también es memoria. Tal vez lo que se formó esa noche no fue una neblina como las que suben del agua. Tal vez fue una junta de recuerdos, como si la carretera juntara en un mismo lugar a los que pasaron descalzos por piedras que ya no existen, a los que se perdieron buscando llegar al pueblo, a los que nunca llegaron. No sé. No encontré explicación que me dejara contento. Lo único que aprendí es que hay tramos que se conducen con el pie y tramos que se conducen con el respeto. El de El Espinal a Juchitán se maneja con respeto. Si vas a cruzarlo de noche y ves que, de la nada, baja un frío que no corresponde al clima y la radio se queda muda,
No intentes apurar la marcha. No pongas las altas para partir la neblina, porque hay cosas que no se parten. Baja la velocidad y acepta el paso que te marquen, aunque te parezca ridículo. No mires mucho tiempo los retrovisores. Mira lo justo para seguir vivo. Y si escuchas que algo acompaña tu rueda, no retoques el freno con coraje. Dile en voz baja que solo vas de paso y que no pretendes quedarte. A mí me dejaron pasar. No sé por qué. Quizá porque esa noche hice algo que a veces se olvida en la carretera. Pedí permiso. Y por aquí, cuando cae la neblina que viene del lado que no se mira, pedir permiso es lo único que de veras te abre camino. Patrulla maldita que detiene camioneros en la ruta Escárcega. No voy a decir mi nombre. En carretera todos nos conocemos por el apodo y por la unidad, y con eso basta. Llevo años recorriendo el tramo que sale de Escárcega y se abre hacia Chetumal o se va para Villahermosa. Selva a los lados, humedad que se pega como camisa mojada, rectas que a ratos son un bostezo eterno y de la nada, curvas que te piden respeto. He visto de todo, tráileres volcados por confiarse, retenes legales, retenes improvisados, nieblas raras que te hacen dudar del parabrisas. Pero lo de aquella noche me sigue pesando en la nuca cada vez que paso por los mismos kilómetros. Fue a finales de mayo. Llovió a ratos todo el día, de esas lluvias finas que no te dejan ver bien de noche porque la luz rebota y te hace espejos en cada gota. Salí de Escárcega poco después de las 9, con el tanque a 3/4 y el termo de café recién cargado en la gasera, donde casi siempre me paro. Saludé al de la caseta con un bocinazo cortito, por costumbre. A esas horas, el zumbido de los insectos se mezcla con el motor, y si apagas la música, te quedas con el rumor de la selva, que es un ruido vivo, como si respirara a su modo. No me pongan poético, así se siente. Mi plan era avanzar 2 horas, orillarme en un paradero que todos conocemos y dormir un rato con el clima encendido. Traía la carga amarrada, los papeles en regla, el GPS marcando bien. Nada especial. A la media hora, el tráfico se murió. Ni luces de frente ni nada detrás. Solo yo, la cinta asfáltica con charcos como espejos y de vez en cuando las señales verdes que te dicen el siguiente poblado. En una de esas rectas empecé a notar un olor raro, como a cable recalentado o a freno mordido. Pensé que era mío. Bajé la ventana, saqué un poco la cabeza, dejé que me pegara el aire húmedo. No era mi tráiler, el tablero sin focos amarillos, las RPM clavadas donde debían. Cerré de nuevo. «Ya vas cansado, viejo», me dije. Unos 10 minutos después apareció por detrás, a lo lejos, un juego de luces. Parecía una patrulla. No venía rápido, pero sí parejita, como cuando te escoltan de buena manera. Me relajé un poco. Uno se siente acompañado si hay autoridad en la ruta, y esa noche el silencio estaba demasiado aplastado. Me alcancé a fijar en los destellos. No eran tan azules como los de ahora, sino más bien un azul con blanco, como viejo. Pensé en las unidades que no han cambiado torreta y seguí. La patrulla se emparejó sin rebasarme. Se mantuvo en mi punto ciego izquierdo, tantito atrás, como cuidando. Me prendieron las luces altas una vez, como aviso. Toqué el claxon 2 veces, en agradecimiento. Avanzamos así unos 4 o 5 kilómetros. De pronto la unidad me rebasó y, en cuanto quedó adelante, encendieron la torreta completo y me señalaron con la mano que me orillara. Fue un movimiento seco, sin lugar a dudas. No me gusta discutir con quien trae placas, así que empecé a bajar. Busqué una parte dura en la orilla, puse direccionales, emergencias, todo como se debe. Apagué luces, dejé el motor en mínimo para que el clima no me matara, y me quedé mirando por el retrovisor. La patrulla se estacionó unos metros adelante. Era una camioneta, vieja, de esas con caja, blanca con franjas azul marino. Tenía el escudo a un lado, pero no lo identifiqué bien por la lluvia. De la puerta bajaron 2, uno alto,
delgado, y otro más chaparro, ancho de hombros. No traían impermeable, solo sus camisas, y, aún así, la camisa no se les pegaba como debería con esa lluvia. No sé explicarlo. Era como si estuvieran secos por dentro, pero brillaran por fuera. El alto se acercó a la ventana de mi lado. Tenía la cara pálida, no de enfermo, sino de quien no ha visto sol en semanas. Me pidió la luz interior. La encendí. Su mirada pasó sobre mis manos, mi pecho, el tablero, de manera mecánica. «Buenas noches, conductor». «Operativo», dijo. La voz no era muy fuerte, más bien plana. Me pidió licencia y permisos. Se los di. Los miró por arriba, sin detenimiento. El otro rodeó el tráiler. Lo vi por el espejo. Ni revisó la lona, ni le pegó a las llantas. Nada. Caminaba como si contara pasos, como si tuviera una lista invisible. El alto me pidió apagar el motor. No me gusta, pero lo hice. El silencio fue brusco. Solo quedó la lluvia leve contra el parabrisas y el tic-tic del enfriamiento. Y allí me cayó un frío raro, y eso que en esa zona, de noche, el aire es tibio. Se me erizó la piel de los brazos bajo la camisa. Me aclaré la garganta. «¿Qué pasó, oficial?», pregunté. Hice memoria. Había pasado un retén oficial antes de salir de Escárcega. El siguiente me tocaba muchos kilómetros adelante. «Operativo», repitió, sin más, y luego dijo algo que me heló. «¿Hace cuánto que usted murió?». Se me cerró el estómago. No supe si se había equivocado. Lo miré fijamente. «¿Cómo dice?». Él no corrigió. «Bájese». Así nomás. Sentí un ardor en la nuca, ese que te avisa que algo no está bien. Dudé apenas un segundo. Tomé la linterna y abrí la puerta. El aire estaba pesado, con ese olor a tierra recién revuelta. Pisé charco. El agua estaba más fría de lo normal. El otro, el ancho, se había quedado en la trasera del tráiler, parado, sin moverse. No llamaba por radio, no anotaba nada. Solo estaba. El alto me guió hacia la parte delantera de mi unidad. Pasamos junto a la patrulla. Alcancé a ver la placa. Los números parecían gastados, como si la pintura se hubiera ido con el sol. Leí algo así como 3-17 o 3-71, no estoy seguro. El escudo era antiguo, el diseño que yo recuerdo de hace años, cuando todavía no modernizaban las unidades. Y debajo una leyenda, medio borrada, proteger y SERP. El resto ya no se veía. Me paró frente a mi tráiler y me pidió que viera hacia la selva, no hacia él. Obedecí. La selva no se movía, ni un grillo, ni una chicharra, nada. Un silencio que no conocía en esa zona. El viento, cero, ni hoja. «Abra la boca», dijo. «¿Qué?». «Abra la boca». No sé por qué hice caso. Él se acercó tanto que sentí su respiración, o mejor dicho, sentí la ausencia de ella. No resopló, no olía a nada, nada, como si fuera una bolsa de aire muerta. Me miró dentro, como si buscara algo. Luego me pidió que levantara las manos, que me pusiera de espaldas al tráiler. Escuché un golpecito en la puerta de mi unidad, como con nudillos. Una vez, 2, 3, al ritmo perfecto de un reloj. «¿Qué andan buscando?», pregunté, ya con la voz que no me obedecía. «A quien no se da cuenta», dijo el alto, «a quien no sabe que ya no pertenece». Palabras raras. Sí. El estómago me dio vueltas. Quise girar, pero su mano me detuvo con una firmeza que no corresponde a un hombre tan delgado. No era fuerza de gimnasio, era otra cosa. La piel se me puso gallina y me hormiguearon los dedos, como cuando te pega una descarga estática. Me pidió que le dijera mi nombre completo. Se lo di. Lo repitió, pero lo pronunció viejo, como si lo hubiera escuchado hace décadas. «¿A dónde va?». «Chetumal». «¿Qué lleva?». «Refrigerados». «¿Y el copiloto?». «Voy solo». Se hizo un silencio más espeso que el de la selva. El otro,
El ancho soltó un sonido seco, como si tragara saliva, pero sin que la garganta avanzara nada. Me llegó un tufillo a metal, a sangre vieja. Tragué yo también y me supo a cobre. «Va a pasar una cosa», dijo el alto. «Va a mirar el reloj». Miré mi muñeca. Las manecillas marcaban las 10:14. Él continuó. «Cuando vuelva a ver, no será esa hora. Va a faltar un tramo que no manejó. Y va a creer que se durmió. Pero no. Lo vamos a llevar, y usted no va a recordar el camino». Se me aflojaron las rodillas. «¿Por qué?». Apenas me salió. «Porque en este tramo hay deudas», dijo, casi en susurro, pero sin que la palabra sonara dulce. «Y las deudas se cobran con compañía. No me pidan que entienda. No lo entiendo ni hoy. Lo que sí sé es que, al decir eso, el alto chasqueó los dedos, y la torreta de la patrulla hizo un giro completo que dejó un rastro de luz sobre el pavimento mojado, y ese rastro no se apagó de inmediato. Se quedó como pintura fresca. Detrás del parabrisas de la patrulla vi un reflejo que no era mío. Un rostro de alguien sentado al volante, muy quieto, de ojos hundidos. No parpadeaba. Tenía un corte a lo largo de la ceja, viejo, como cicatriz abierta en otra vida. El ancho dio 3 golpes más en la puerta de mi tráiler. 3, 3, 3. Cada golpe se me metió en el pecho. El alto me devolvió mis documentos, pero no sentí que me los entregara. De pronto, ya los tenía en la mano, húmedos aunque yo no me había movido bajo la lluvia. «Suba», dijo. «Cuando lo alcancemos de nuevo, ya no hablará con nosotros». Se volteó y caminó a su unidad. El ancho se esfumó de mi retrovisor. No lo vi rodear ni regresar. Solo dejó de estar. Me subí con manos torpes, casi tirando la linterna. Cerré. El interior estaba helado, como si alguien hubiera dejado el clima al máximo, pero yo lo traía en bajo. Encendí. El motor tardó más de lo normal en agarrar. El tablero parpadeó una vez, 2. La radio se encendió sola y cayó en estática. Bajé volumen. Apreté el volante para que se me fueran los temblores de los dedos. Miré el reloj. 11:03. No me pregunten qué pasó en esos 40 y tantos minutos. No recuerdo haberme quedado dormido. No recuerdo haber movido una yarda. Y sin embargo, estaba yo en otro tramo, más adelante, donde la carretera hace una ligera curva a la derecha y a la izquierda se abre un claro con pasto alto. Lo reconocí porque ahí una vez vi un tráiler volcado con naranjas regadas. Quise creer que me autosugestioné. Me dije que era el cansancio. Miré por el retrovisor buscando la patrulla. Nada. Solo la oscuridad y el hilo de asfalto mojado. Toqué el claxon sin saber para qué. Seguí. 8 kilómetros después, ahí estaba de nuevo. La misma unidad, misma torreta de azul deslavado, estacionada en el acotamiento, sin luces altas, callada. Pasé a su lado despacio y miré. Dentro no había nadie. Ni conductor ni copiloto. Solo un radio viejo, enorme, de esos de antes, y un aire como de cuarto cerrado por años. Se me encogió el cuello. Aceleré sin pensar. No me detuve en el paradero donde pensaba dormir. Ni de broma. Seguí hasta un tramo iluminado por una gasera y me metí. Puse freno de mano, respiré como si acabara de correr con carga a la espalda. Fui al baño, me eché agua en la cara. El espejo me devolvió unos ojos nerviosos y unas ojeras de más. Al salir me topé a un colega, el chino, que venía de regreso. Nos conocemos de vista y de pláticas rápidas. «Traes cara de haber visto algo», me dijo, medio en broma. «Me pararon unos oficiales allá atrás», le solté, buscando el tono más casual, pero la voz me falló. «¿Por el kilómetro 100 y cacho?», me lo dijo como quien lee el clima. «Por allí», asintió. «La patrulla vieja». Se me paró el corazón. «¿Tú también?», alzó las cejas. «No a mí, a mi cuñado y a otros. Dicen que son 2, uno flaco, uno ancho.
Piden papeles como si de veras, y luego te falta tiempo, o te sobra. Depende. A uno lo hicieron entrar a un camino de Sascap, lo hallaron enredado en la maleza, sin golpe fuerte, pero no despertó en 2 días. A otro se le subió una muchacha a pedir raid, y cuando volteó, ya traía el asiento mojado, como si hubiera llovido adentro. ¿Y la historia?, pregunté, masajeándome la nuca, que me ardía. La historia, claro, toda leyenda tiene su origen. El chino miró hacia donde se perdía la carretera. Hubo una persecución hace muchos años. Dicen que iban tras una pipa robada. No alcanzaron a frenar en un tramo lavado y se fueron a la cuneta. Se incendió feo. Nadie quiso o no pudo sacar a los 2. Y como eran malos para las mordidas, el comentario se corrió. Que por fin se habían ido los lacras. Ya sabes cómo somos. Nadie los lloró. Desde entonces, cuando hay temporada de lluvia, aparecen. Unos dicen que es el remordimiento. Otros que es puro coraje de los que todavía pasan por encima de todos. A mí no me gusta opinar. No dije nada. Me temblaba una pierna sin que yo la mandara. Tomé un café de los que sabe a quemado y regresé a la cabina. Puse a sonar la misma playlist de siempre. Me quedé quieto, escuchando si el motor hacía algo raro. Todo normal, aunque lo normal ya no me decía mucho. Dormía a ratos, con sobresaltos. Cada que cerraba ojos, veía la torreta vieja pintando un aro de luz que no se apagaba. Al día siguiente llegué a donde debía. Entregué la carga. No conté nada en la oficina. ¿Para qué? Esto se habla entre nosotros, en los comedores con sopa aguada y tortillas compradas aparte. Cada quien trae su versión, su pedazo de espanto. Unos le meten más flores, otros le quitan. Yo solo dejo por escrito lo que me tocó. Desde esa noche, cuando salgo de Escárcega con clima húmedo y poca luna, llevo 3 reglas. La primera, si una patrulla me pide orillarme, busco luces de poblado o al menos compañía de otros camiones. Si no la hay, avanzo despacio con intermitentes y llamo por radio a ver quién anda cerca. La segunda, reviso la torreta. Las nuevas tienen un brillo distinto. Las viejas, como la que vi, parecen de otro mundo. Y la tercera, me miro el reloj más de lo que me gustaría. Si me faltan minutos, no pregunto. Sigo. Puede que pienses que todo esto es cuento para espantar novatos. Ojalá. A mí me daría gusto que fuera puro humo. Pero si algún día, entre lluvia menuda y selva callada, te sale de atrás un azul desteñido y te marca orillarte, acuérdate de lo que estás leyendo. No discutas. No seas valiente de cantina. Mira la placa. Mira el escudo. Mira si de veras respiran. Y si te preguntan hace cuánto que moriste, no les respondas nada. Respira hondo, prende las luces y busca gente. En esa ruta las deudas todavía caminan de noche y no siempre vienen a cobrárselas al que las debe. A veces solo quieren que los acompañes un tramo y a ver si de ese tramo regresas completo. Yo regresé. No sé por cuánto, pero regresé. Y por eso lo cuento. Para que, cuando te toque elegir entre el acotamiento vacío y los metros que faltan para un lugar con vida, elijas la vida, aunque tiemblen las manos, aunque te sude la espalda, aunque te parezca que el tiempo ya no es tuyo, porque, si les abres la puerta, puede que la cierres, y ya no sea tu cabina la que escuches por dentro. Ruta a Perote. Figuras encapuchadas bloquean la vía. Me llamo Daniel, trailero desde hace 15 años. He pasado de todo en carretera, derrumbes, retenes falsos, animales cruzando en la noche. Pero lo que viví en la bajada hacia Perote no se parece a nada. Esto no lo cuento para asustar por contar, sino para que, si algún día les toca ese tramo con clima frío y neblina, vayan con los ojos bien abiertos. Aquella noche venía desde Puebla con dirección a Xalapa. La plancha iba cargada de tarimas, nada del otro mundo. Había salido tarde por un atraso en la bodega y para cuando dejé atrás a Catzingo, el viento ya pegaba con ganas. Más adelante,
Rumbo a Las Vigas comenzó la neblina, de esa que se come la luz de los faros y te obliga a ir con el hombro pegado a la línea blanca. A esa altura, el aire huele a resina y humo de leña. Se te enfrían los dedos aunque lleves la calefacción a tope. Iba solo, como casi siempre. Me acompaña una vieja costumbre. Enciendo la radio con volumen bajo, no para escuchar música, sino para sentir que hay alguien diciendo algo, aunque no le ponga atención. Cerca de La Joya me quedó claro que el clima iba en serio. El parabrisas se mojaba por dentro y por fuera, y el desempañador apenas si daba batalla. Bajé la velocidad. Recuerdo muy bien ese tramo porque a la izquierda se alcanza a ver, cuando el cielo está limpio, la silueta del cofre de Perote. Esa noche no se veía nada, solo un gris espeso. El asfalto estaba húmedo. Las llantas hacían ese sonido plano que te avisa que una frenada brusca sería mala idea. Empecé a sentir esa cosquilla en la nuca que te avisa que algo no anda bien. No eran nervios de novato, era otra cosa. Lo primero que noté fue un olor raro, como a wick encendido o ropa húmeda guardada mucho tiempo. No venía del camión. Miré el tablero, todo normal. No llevaba sueño. Me había parado 15 minutos en un paradero a estirar las piernas y tomar café de termo. Fue justo después de esa curva larga, la que abre hacia un recto con pastizales, que vi lo imposible. Una fila de sombras cruzando la carretera. No es exageración. Al principio pensé en vacas. Muchas veces se salen del corral y se quedan plantadas en plena vía, negras contra la niebla. Pero esto no eran vacas ni gente con chalecos fosforescentes. Eran figuras altas, delgadas, envueltas en algo oscuro. Encauchadas, sí, como si trajeran capucha o manto con capucha. No corrían. Caminaban despacio, de lado a lado, una tras otra, formando una línea. Y de inmediato sentí la piel de los brazos apretarse bajo la chamarra. Solté acelerador y clavé la planta en el freno con cuidado, tratando de no perder tracción. El remolque vibró. Los focos delanteros alumbraron directo a las figuras. No vi caras, no vi manos, nada. Solo tela, o lo que fuera eso, pegado a cuerpos flacos. Pasaban sin apuro. En medio del silencio, escuché algo que me heló la sangre. Pasos secos en el asfalto, muchos, como cuando una procesión camina toda al mismo ritmo. No estaba solo. Y sin embargo, a mi alrededor no había ni un carro, ni un claxon, ni una luz atrás. Mi primer impulso fue tocar la corneta. No lo hice. Sentí, no me pregunten cómo, que no era buena idea llamar su atención. La cabina se llenó de mi propia respiración, pesada. El estómago se me vació. Tragué saliva y bajé un cambio. La fila seguía cruzando, interminable. ¿Cuántos eran? ¿10? ¿20? Perdí la cuenta. Una figura se detuvo justo frente a mi defensa. A menos de 5 metros, le apunté con las altas sin querer. No reaccionó. No movió la cabeza, si es que tenía. Y fue en ese momento cuando noté otro detalle. El aire estaba quieto. Afuera, nada se movía. Ni el pasto, ni la niebla, como si el paisaje se hubiera quedado en pausa. Miré por el retrovisor. Oscuridad lisa. Ni un solo faro a kilómetros. Intenté llamar por radio. Puse el canal donde solemos avisarnos de retenes y accidentes. Solo estática. Le hablé al aparato como si fuera una persona. ¿Alguien en la 140? ¿Alguien rumbo a Perote? Nada. Toqué el freno a pulsos. Moví apenas el volante a la izquierda, buscando espacio para pasar por detrás de las últimas sombras, pero la fila se cerraba sola, como si supieran lo que yo intentaba. Me di cuenta de que estaba apretando el volante tan fuerte que me dolían los dedos. La calefacción me soplaba en la cara y aún así tenía frío en la espalda. No soy creyente de esas historias de carretera. ¿O no era? Una parte de mí quiso creer que era un grupo de personas haciendo alguna cosa rara, peregrinación, qué sé yo. Otra parte, la que estaba ahí, con el camión detenido en medio de la nada,
me decía que corriera. Pero, ¿cómo corres con un tráiler? No se puede. O empujas con todo, o te quedas quieto y esperas un hueco. La figura de enfrente dio un paso hacia mí. Uno solo, como midiendo. Me picó la nuca un calor feo. Fue un segundo, pero me pareció oír voces bajitas, sin dirección, como si alguien hablara detrás del tablero y a la vez en la parte trasera. No eran palabras claras, era más bien el sonido que hace alguien cuando reza muy bajito, con prisa y miedo. Y no sé por qué, supe que no me estaban hablando a mí, era algo entre ellos. Levanté el freno de mano medio diente. El tráiler se movió un poquito. La figura se detuvo. Metí primera. El motor respondió con un bramido ronco. Es un sonido que normalmente me da seguridad. Ese día sonó como un animal encerrado. Me agarré de esa sensación. O avanzaba, o me quedaba ahí a ver qué querían. Tomé aire, conté hasta 3 y solté embrague con cuidado. El camión dio un jalón. La figura que me bloqueaba levantó algo del suelo, como si arrastrara un borde de su propia tela. No alcancé a ver si tenía pies. Me fui pegando a la línea central, rozando con las llantas el carril contrario. La línea de encapuchados parecía moverse solo lo necesario para no dejarme pasar. A la derecha, del lado del acotamiento, distinguí algo tirado. Parecía un costal mojado. Al acercarme, vi que no era un costal. Era un crucifijo de madera, grande, como los que ponen en los ranchos, pero partido en 2. No tenía sentido que estuviera ahí. Nadie tira eso ahí, en mitad de la nada. Me volvió el olor a ropa húmeda, más fuerte, y no sé por qué me dieron ganas de abrir la ventana para respirar. No lo hice. Mientras el tráiler avanzaba a paso de tortuga, empecé a notar que las figuras no tocaban realmente el piso. No flotaban, no quiero decir eso. Se movían como si el asfalto fuera agua muy quieta. No sé cómo explicarlo mejor. No había sombra debajo de ellas. Eso fue lo que me reventó los nervios. A esas horas, con la luz frontal, siempre se alcanza a distinguir la sombra recortada de una persona. Con ellos no. Era como si absorbieran la luz. Me tembló una pierna y se me resbaló el pie del clutch. El motor se me ahogó. Se hizo un silencio apretado. En ese silencio, escuché otra cosa. Un golpe seco, como si algo pegara desde dentro de la caja. 3 golpes. Pausa. 2 golpes. Lo sentí en el asiento, por vibración, más que por sonido. El estómago se me fue hasta los talones. No llevaba nada suelto atrás. Todo iba amarrado con cinchos. Lo sabía porque yo mismo lo había revisado. «Ya, carajo», me escuché decir, bajo, como para no ofender a nadie. «Ya, déjenme pasar». No sé a quién le pedí permiso. Apagué la radio. «Concéntrate», me dije. Encendí el motor con manos que ya no sentía. La fila de encapuchados seguía, adelante y a los lados, sin apuro. Yo seguí avanzando, 1 metro, 2, 5. Pasó 1 minuto, tal vez 2. El tiempo se vuelve otro en esos tramos. Mi respiración era lo más fuerte dentro de la cabina. Sentía el cinturón de seguridad clavado en el esternón. Entonces vi la patrulla. Fue como un espejismo. Una camioneta con torreta apagada, estacionada en el acotamiento derecho, frente a un letrero viejo que anunciaba curvas. Tenía los logos del municipio, o eso me pareció al principio. Un destello de alivio me soltó los hombros. Autoridad, pensé. Pero cuando la luz de mis faros la agarró de lleno, noté que las placas eran extrañas, como grabadas a mano. La pintura de la puerta estaba cuarteada, como si la camioneta llevara años bajo la intemperie. Dentro no había nadie, o, si había, no se movía. Y la neblina alrededor de la patrulla era más gruesa que en el resto de la carretera, como si la cubriera. Pasé junto a ella. El retrovisor quedó a la altura de la ventanilla del conductor. Fue inevitable mirar. Vi un asiento con la tela rota y encima una gorra deslavada.
y en ese momento se escuchó otro golpe dentro de la caja, esta vez más fuerte. Instintivamente miré por el espejo del remolque. Por un segundo, solo uno, me pareció ver que alguien caminaba a lo largo de la plancha a la misma velocidad que yo. Una silueta delgada, igual de encapuchada que las de adelante, con la cabeza ligeramente agachada, como si cuidara el paso. No frené. No me iba a detener. Metí segunda. Dejé que el motor subiera de vueltas. El camión respondió mejor. El olor raro se me metió a la boca. Me dio un sabor a metal. Seguí, metros eternos. La fila se abría apenas, lo justo para que el tráiler cupiera. Sentí que, si movía 1 centímetro de más el volante, les iba a rozar. No quería tocarlos. Estaba convencido de que algo malo pasaría si los tocaba. De pronto, sin que cambiara nada más, el aire volvió a moverse. Una ráfaga de viento levantó un remolino de hojas secas del acotamiento. El sonido del motor recuperó su tono normal, y con el mismo silencio con el que aparecieron, las figuras comenzaron a desvanecerse en la neblina. No caminaron hacia la orilla ni subieron a ningún lado, simplemente dejaron de estar. Me quedé mirando el carril vacío, esperando que reaparecieran. No lo hicieron. Toqué la bocina, una sola vez, por reflejo. El sonido se estrelló en la noche y rebotó sin nadie que contestara. Me entró un temblor que me obligó a parar 2 kilómetros adelante. En una entradita de tierra, apagué el motor y me quedé ahí, con las manos en el volante, escuchando cómo el metal del tráiler crujía al enfriarse. No quería bajarme. No quería revisar la caja, pero lo hice. No sé de dónde saqué valor. Bajé con la lámpara en la mano. El aire estaba helado. Mi aliento salía en nubes pequeñas. Abrí los seguros de la plancha y levanté la lona. Todo seguía amarrado. Ni un cincho suelto, ni una tarima fuera de lugar. Pasé la mano por la orilla metálica. Estaba húmeda y fría. Normal. Iba a cerrar cuando me fijé en algo que me quitó el poco calor que me quedaba. Sobre el piso de la plancha, cerca de la pared delantera, había marcas. No eran rayones de carga. Eran huellas, pequeñas, como si alguien hubiera apoyado los dedos. 5 marcas juntas, perfectamente separadas, repetidas en un tramo de medio metro. No eran profundas, no parecían hechas con herramienta, eran huellas. Puse mi mano encima, coincidían en tamaño. Me hormiguearon los dedos como si fueran míos. Bajé la lona como pude. Me subí otra vez a la cabina y me quedé viendo la carretera por el parabrisas, sin arrancar. Pasó un auto pequeño a toda velocidad y me aventó un baño de agua. Sonó tan normal que me dieron ganas de reír. Me temblaba la mandíbula. Le mandé un audio a mi esposa. Voy retrasado, amor. Hay mucha niebla. Llego tarde. Pero llego. Borré el tono de pánico de la voz como pude. No quise decirle nada más. ¿Para qué? Ya en Chalapa, en la madrugada, conté lo que vi en un café de carretera donde paran choferes. Nadie se burló. Un señor con canas y manos de mecánico, me dijo que en los meses fríos, cuando la neblina baja de las vigas hacia Perote, salen los que no llegaron. Así lo dijo, sin mirarme. Otro agregó que hace muchos años hubo una caravana religiosa que se perdió en un accidente por ese tramo, y que desde entonces se ve gente cubierta con mantos cruzando la vía, como si todavía buscaran el camino. No sé si sea cierto. Nadie me enseñó una nota de periódico. Solo lo dicen bajito, como se dicen las cosas que dan mala suerte si las nombras fuerte. Regresé al día siguiente con luz de sol, por curiosidad tonta, supongo. Quise ubicar el punto exacto. A plena luz, la carretera es otra. El cofre recortado contra el cielo, pinos a los lados, gente vendiendo café en termos y pan dulce en mesas de plástico. Busqué la patrulla. No estaba. Vi el letrero de curvas, el acotamiento, todo normal. Me bajé y caminé unos pasos.
El frío era el de siempre, el olor a resina, agradable. Por un momento pensé que mi cabeza me jugó sucio por la hora y la neblina. Ya me iba cuando vi, pegado a la hierba del acotamiento, un pedacito de madera con un clavo viejo todavía incrustado. Tenía el borde astillado. Lo recogí. Era de color oscuro, manchado por la humedad. Pudo haber sido cualquier cosa, pero a mí me pareció un trozo de cruz. Desde esa noche, cuando me toca subir o bajar por esa ruta, no me confío. Si veo que la neblina se pone como leche, me orillo y me espero. A los nuevos les digo lo mismo que me digo a mí. No te creas valiente a oscuras. La carretera aguanta, tú no. Si alguna vez ven algo cruzando lento, sin prisa, y sienten que el aire se queda quieto alrededor, no jueguen a desafiarlos. No les hablen, no les toquen la bocina. Bajen cambio, mantengan el camión derechito y esperen el hueco. Y si escuchan golpes dentro de la caja, no se pongan a averiguar a mitad de la nada. Lleguen a un lugar con luz, con gente. Ahí ven. No sé qué eran. Tampoco necesito saberlo. La carretera guarda cosas que no aparecen en los mapas ni en el Waze. Uno cree que maneja el camión. De noche, en la neblina, la verdad es que la montaña te maneja a ti. Yo pasé. Otros dirán que no vieron nada, que esa historia es puro cuento. No me molesta. Ojalá nunca les toque confirmarla. Y si les toca, acuérdense de encender la radio bajito, para que la cabina no se sienta vacía. No para escuchar música, para acordarse de que siguen aquí, que no van caminando en fila hacia ningún lugar que no les toca, que el camino, por muy frío y cerrado que se ponga, se abre. Si uno sabe esperar y no tentar a lo que, por su bien, es mejor no mirar de frente. Soldado que se aparece en la autopista Zaragoza a Cayucan. No vengo a convencer a nadie, vengo a contar lo que grabé y lo que me pasó en ese tramo de Veracruz, que muchos traileros prefieren rodear aunque les cueste tiempo y diésel. El video ya está arriba. Se oye el motor parejo, la lluvia pegando como granos de sal en el parabrisas y mi voz temblando un poco. No por el frío, por él, por el soldado. La leyenda la escuché primero en un comedor de carretera, de esos que huelen a café recalentado y a frijoles refritos. Un chofer con camisa blanca manchada de grasa me dijo, sin verme a los ojos, que por las noches, a la altura de Zaragoza, se aparece un militar pidiendo aventón rumbo a Acayucan. A veces solo lo ves parado, con el uniforme húmedo y el casco en la mano. A veces se sube, te da indicaciones con voz bajita, y cuando volteas, ya no está. Nadie se quiere hacer el valiente a esas horas. Nadie se baja a preguntarle nada. Dicen que si lo ignoras te va peor. Luces que parpadean, llantas que chillan sin razón, la brújula del tablero girando como loca. Yo escuché todo eso, asentí y dejé el tema. O eso creí. Semanas después me tocó cruzar de noche por la Zaragoza a Cayucan. Trabajo es trabajo. Preparé la cámara frontal, el micrófono, y prometí no apagar el foco del techo, aunque me diera en la cara y me sacara arrugas que no tengo. Quería el registro, fuera lo que fuera. Llevaba una coca abierta y un pan de dulce envuelto en servilleta, la billetera con pocos billetes y una estampita maltratada en la visera. No me considero supersticioso, pero tampoco insolente. Empezó a llover desde antes del entronque. Esa llovizna necia que no moja del todo, pero lo ensucia todo. La carpeta asfáltica se veía como una piel oscura con brillo. Mi mano izquierda en el volante, la derecha cerca de la palanca, y el oído puesto en cualquier cosa fuera de lugar. Pasé por un tramo donde los reflectores blancos se habían caído y solo quedaban huellitas de pegamento. El Waze marcaba un tiempo decente. Yo decía, llego, entrego, ceno algo caliente y a dormir. Fácil. Sí, ¿cómo no? El radio empezó con estática justo al cruzar un puente corto, casi una plancha de concreto sin barandas altas. Un krsh, krsh, que subió sin permiso. Moví la perilla, toqué el cable, golpeé con los nudillos la carcasa.
Nada. Apagué. Volví a prender. Lo mismo. Afuera, la lluvia cambió de ritmo, como si alguien estuviera tirando puñados de piedras contra la lámina. No había muchos carros. Un par de motocicletas con impermeable amarillo, otro camión que me rebasó sin saludar. Las luces rojas se hicieron puntitos y se perdieron. Ahí fue que lo vi. Primero como una figura quieta junto a la línea blanca, casi pegado al acotamiento. Alto, flaco, con ese porte que uno reconoce de inmediato. Botas, correaje, casco bajo el brazo, el otro brazo levantado en señal de pedir parada. Yo solté un «no inventes» que se me escapó solo. No frené de golpe, reduje despacio, puse direccional, orillé lo que pude. El limpiaparabrisas dejó una franja clara por un segundo y lo vi mejor. El uniforme, viejo, como deslavado por el sol y el lodo. El brazal con letras ya casi borradas. Y una mancha oscura en la manga izquierda, a la altura del codo. Me temblaron los dedos, no por miedo sino por la duda. Uno no juega con esto. Bajé el vidrio unos centímetros. El aire entró frío, con olor a tierra mojada y a pasto pisado. Él se acercó sin prisa. No miraba los faros. Miraba la cabina como quien busca algo conocido. «Buenas noches, mi sargento», dijo. Lo dijo mecánico, respetuoso, como quien repite un hábito. «No soy sargento. Apenas soy un civil con lista de entregas». Pero asentí, no sé por qué. «¿Rumbo a Cayucán?», preguntó. Su voz no era hueca ni grave de película. Era normal, cansada, como si llevara todo el día en retén bajo la lluvia. «Sí», le contesté, «voy para allá». «¿Me adelanta hasta el batallón?», y alcé el seguro. Se subió con cuidado. El uniforme mojado dejó un olor fuerte, mezcla de tela húmeda y metal oxidado. Puso el casco en las piernas. No llevaba mochila. Traía un fusil, sí, pero sin cargador, como desarmado. No me miraba de frente. Veía por el parabrisas, muy fijo, y de vez en cuando echaba el ojo al retrovisor del lado del copiloto. Yo tragué saliva. El micrófono seguía grabando. Se oye cómo respiro más rápido en el video, cómo acomodo la espalda y el asiento rechina. «¿De dónde viene?», le pregunté, por decir algo. Me contestó con paciencia. «Del Puente Viejo». «Nos quedamos». «¿Nos?», me respondí yo mismo en la cabeza. No insistí. A veces es mejor no abrir puertas. Le ofrecí el pan. Negó con la cabeza. Las gotas siguieron golpeando el vidrio, rítmicas, chuecas. «¿Hace cuánto está ahí?». Tampoco respondió. Apoyó la mano en la guantera, los dedos fríos rozando el plástico. Me recorrió un escalofrío desde la nuca hasta la cintura, como si me hubieran echado hielo por debajo de la camisa. No es broma. No fue sugestión. Mi cuerpo reaccionó primero que mi cerebro. Pasamos por un señalamiento oxidado. Acayucan 24. Justo ahí las luces del tablero parpadearon. 1, 2, 3 veces. El motor no falló, pero el tacómetro quedó clavado en 0 durante un segundo. Yo pensé en alternador, en falso contacto, en lo que fuera con tal de no pensar lo que estaba pensando. Él, en cambio, sí habló. «Ahorita se compone», lo dijo bajito, como quien sabe del tema. Y se compuso. Yo ya estaba dentro del cuento, lo sabía. A esas alturas, si me paraba, sentía que faltaba al respeto. Si seguía, me metía más hondo. Escogí seguir. Él alzó la barbilla hacia la derecha, un gesto leve. «Por ahí nos tiraron». Lo dijo sin dramatismo, sin pausa de actor, como quien señala un bache. Volteé a ver. Una franja de maleza aplastada que se perdía entre árboles. Un camino improvisado por llantas pesadas. ¿Quién se mete ahí con esta lluvia? No quise preguntar, pero él completó. Íbamos en convoy, de noche. Nadie avisó de la curva. Uno se fue, luego el otro. Quisimos sacar a los heridos. La creciente no perdona. Se quedó callado largo rato. Yo escuchaba el motor, regular,
y a la vez mi cabeza iba a mil. ¿Cuándo? ¿Con qué unidad? ¿Por qué nadie lo recoge? ¿Por qué me tocó a mí? Y otra pregunta, más tonta. ¿Qué hago si me pide que le cambie el rumbo? Me pidió algo más sencillo. Despacito al pasar por la báscula. ¿Cuál báscula? La que no sirve. Me reí, pero no de burla. Fue un nervio mal puesto. Sí conocía esa báscula muerta, esa plataforma a media autopista donde nadie se detiene y que quedó como vestigio. Llegando, pasó algo que aún me pone la piel tensa, del lado del copiloto, donde él estaba. El vidrio se empañó por dentro, como si alguien hubiera soplado encima. No fue mi aliento. No me alcanzaba. Él dibujó con el dedo un número, 47, y luego lo borró con el dorso de la mano, rápido. ¿Eso qué es?, pregunté. Mi lista, dijo. Nada más. Quizá debí parar, poner park, encender intermitentes, decirle hasta aquí. No lo hice. Seguí como robot, mirando al frente, con los hombros apretados. El cinturón me cortaba el estómago. Sentí el estómago vacío, como cuando te dan una noticia fea. Apreté los labios. ¿Y el batallón? Más adelante, respondió. Sus manos se veían raras, como heridas, pero sin sangre, como pellejo que se remoja horas y horas. Ese detalle me revolvió el cuerpo. Nos cruzamos con una patrulla. Yo, por instinto, bajé un poco la velocidad, por si me hacían la seña. Ellos pasaron sin verme. Mejor, no sabría cómo explicar. Volví a mirar de reojo al asiento del copiloto. Seguía ahí, y sin embargo, algo se sentía más ligero, menos peso en la cabina, como si ocupara espacio, y a la vez no. ¿Tiene sentido? A mí tampoco me lo hacía, pero así fue. Faltaban menos de 10 kilómetros cuando me habló de frente. No se regrese hoy. ¿Perdón? No se regrese hoy. Lo dijo sin amenaza, como cuando un desconocido te dice, abríguese, va a llover. Yo asentí, obediente. No tenía ganas de discutir con un muerto, si es que eso era. La llovizna aflojó un poco. El aire olía distinto, más a hoja pisada que a asfalto. Pasé por un puesto de cocos cerrado, todas las sombrillas recogidas. Un perro bajo una mesa me miró pasar con las orejas bajas y luego se escondió. Esas cosas llaman la atención cuando traes los nervios a flor. ¿Cómo se llama?, me animé. A mí me decían Rocha. El tropezón en la palabra me hizo apretar el volante. ¿Y su familia? Silencio. Yo mismo me regañé. ¿Para qué preguntas eso? Pero entonces musitó. Mi mamá cree que me cambiaron de zona. Es mejor. No supe qué contestar. ¿Quiere que le avise a alguien? Ya les avisé. Y se guardó. Estábamos entrando al área urbana. Luces más seguidas, topes de esos que no pintan y te los comes, motos que cruzan sin mirar. Un hombre con impermeable naranja acomodaba conos en un charco. El GPS marcaba que faltaban 2 glorietas para mi destino. Él enderezó la espalda. Aquí me bajo. Me detuve en un área donde no estorbaba. Puse direccional. No había tránsito detrás. ¿Seguro?, asintió. Agarró el casco, lo encajó como quien conoce su medida, abrió la puerta con cuidado para que no le pegara el viento y bajó. La lluvia apenas si le hacía cosquillas. Cerró sin prisa. Dio 2 pasos hacia la banqueta y me miró por primera vez directo. Sus ojos no eran blancos de película. Eran ojos de hombre cansado. Me dijo, «Gracias por traerme al rancho». Al rancho, no al batallón. Quise corregirlo, pero no lo hice. Estaba temblando. «Cuídese, mi sargento». Bajé el vidrio de nuevo para contestarle algo, lo que fuera, y ya no estaba. No se había ido corriendo. No había esquina cercana. Ya no estaba. Respiré hondo. Toqué con los dedos la tapicería del asiento del copiloto. Estaba mojada.
Eso me tumbó cualquier intento de explicarlo con la cabeza. Arranqué. Llegué al punto de entrega con el estómago hecho nudo. El encargado me vio la cara y se rió. ¿Le llovió? Poquito, dije. Me prestaron un baño. Me vi en el espejo. Tenía los ojos inyectados y una línea blanca en el labio de tanto morderlo. Me eché agua. Me peiné para atrás con la mano. El video había quedado grabando todo ese rato. Lo revisé a medias. Cuando él se sube, la cámara capta la puerta abriéndose, el asiento hundiéndose, el espejo retrovisor vibrando. Su voz, apenas, lo suficiente. Y ese, no se regrese hoy, que se escucha claro. Esa noche dormí en un hotel barato, de esos que tienen ventilador que vibra y televisión con lluvia en la señal. No quise manejar de vuelta. Me quedé pensando en el 47. ¿Hombres? ¿Placas? ¿Algo de su lista? No sé. Me apropié de una idea que quizá él me regaló. Algunas almas se quedan donde no las dejaron despedirse y buscan rutas conocidas, palabras conocidas, jerarquías conocidas, para no perderse del todo. Quizá por eso dijo rancho. Para él, su cuartel era eso, su casa, su gente, su rutina. Y quizá por eso necesita que alguien, de vez en cuando, lo lleve de regreso. Al otro día pregunté, con cuidado. No quería meterme en camisa de 11 varas. En un puesto de gorditas un señor mayor me contó, a su manera, algo parecido a lo que Rocha había dicho. Hace años, de madrugada, un convoy se fue por un camino encharcado, calculó mal la curva y la corriente se llevó un camión. Hubo muertos, no supo decir cuántos. Por eso a veces se paran ahí, ya ve, dijo, como si hablara de vecinos tercos. Yo asentí. No saqué el teléfono para grabarlo. Hay cosas que no se ponen en la cara de la gente. Subí el video a mi canal con el título que escucharon al inicio. No le puse música dramática ni efectos de gritos. Solo dejé el audio limpio y mis respiraciones atropelladas. Algunos me dijeron que todo fue un truco. Otros que eso mismo les pasó y que no lo habían dicho por miedo a las burlas. Un trailero dejó un comentario que me quitó el sueño. Si lo ves y no te paras, te sigue. No te hace daño, pero te sigue. No pienso comprobarlo. Entonces, ¿qué es esto? ¿Un relato para asustar? ¿Un aviso? Para mí, es un recordatorio. En carretera no solo lidias con baches, corralones y mal clima. Hay historias que siguen caminando a la par, a su paso, con sus reglas. Si vas a cruzar Zaragoza a Cayucan de noche y ves a un militar pidiendo ride, baja la velocidad, salúdalo con respeto. Si te pide que no te regreses ese día, hazle caso. Llega, cena, duerme. No por miedo, por prudencia. Y si nunca lo ves, mejor. Significa que a alguien más le tocó llevarlo a su rancho. Yo todavía traigo, pegado al asiento, el olor de su uniforme mojado, y aunque, créeme, preferiría olvidarlo, también sé que hay ausencias que solo pesan cuando uno finge que no existen. Así que lo dejo dicho. No todo el que sube a tu cabina va del lado de acá. Y más vale manejar con los ojos abiertos, y el alma también, porque la carretera, cuando quiere, te pide algo a cambio por dejarte pasar, y lo menos que puedes dar es respeto.